Estamos de vuelta en edición nocturna con el tema los desafíos que la economía tendrá o tiene que enfrentar en este año preelectoral. El gobierno y el Banco Central han dicho que la economía dominicana creció un 7% en el año 2018 y que todas las perspectivas son que el crecimiento será muy similar este año. ¿Qué podemos decir con relación a eso? Mira, yo creo que la economía obviamente dominicana es una economía que durante los últimos años, décadas, ha venido creciendo. Eso pienso que no sé. Ahora, es muy extraño, incluso rompe con muchos elementos que están en los textos de economía. El año pasado la economía dominicana creció un 7%, con la tasa de inflación más baja, con un déficit del sector público y además con un déficit en cuenta corriente. O sea, en una economía donde su crecimiento sea un 7%, por lo menos deben haber presiones inflacionarias. Y eso no ha ocurrido en la economía dominicana. Eso llama la atención, pero dejémoslo ahí. Pero eso llama la atención porque no ha ocurrido o porque hay una manipulación de las estadísticas. Porque verdaderamente rompe con una serie de elementos que se plantean en los textos de economía. Y yo creo que se dice, y uno lo sabe, cuando una economía crece mucho, como ha crecido la economía dominicana, por encima del potencial, debe haber algún elemento de presión inflacionaria. Y fue todo lo contrario, la economía dominicana, la inflación estuvo por debajo del piso de la meta de inflación. Y yo creo que esos son elementos que llaman la atención. Pero permitamos que sí que la economía dominicana creció, pero ¿cuáles son los resultados? Hay dos elementos importantes que uno puede evaluar en una economía. Los salarios, por ejemplo. Los salarios en la República Dominicana se han mantenido estancados en términos tendenciales y de largo plazo. Pero también ese crecimiento ha venido acompañado de un aumento de la informalidad, lo cual refleja, en cierta manera, un crecimiento que no genera trabajo de calidad. Entonces, yo creo que esos son los elementos que, como hemos dicho, ameritan una reforma importante o reformas importantes. Y obviamente que este año de preelectoral no se puede hablar de reforma. Todo lo contrario, incluso las cosas, hay riesgo, como lo habíamos dicho, que muchas veces se pueden exacerbar por el mismo hecho de que pueden haber situaciones de carácter política al interior incluso del partido gobernante, de división, que pueden incluso afectar hasta los flujos de inversión. Cosas que en años anteriores y en elecciones anteriores no había ocurrido. O sea, ahora nosotros vamos a ver una situación en la cual el partido de gobierno está prácticamente dividido y va a haber un proceso interno y eso puede generar situaciones. Pero luego entonces viene un proceso más complejo de unas elecciones tanto generales como congresuales y municipales que van a ser conjuntas. Y eso es una fuente interna también de conflictos. Me gustaría puntualizar algo y es, nos hemos referido a reformas y bueno, yo mismo en segmentos anteriores he hablado del año declarado de competitividad. Me gustaría resaltar algunos elementos que uno considera que son relevantes o totalmente necesarios y que uno entendería que de verdad harían crecer esta economía al 7% más o más allá y sostenidamente y veríamos cambios. Mira, República Dominicana tiene una tarifa de electricidad muy alta comparado con los países de Centroamérica, hasta un 30%, igual con el tema de los combustibles. Podemos llegar en algunos momentos por encima del 30% en cuanto a costo. Más del 50% es el costo de transporte de carga internamente si nos comparamos con esos países. Tenemos también el tema de los costos laborales no salariales. Es un tema importantísimo, unido al tema impositivo, que es necesaria una reforma impositiva, dentro de una reforma fiscal, algo integral que hablábamos anteriormente, y que es algo pendiente, que dificulta la formalidad. Seguimos con una formalidad rondando casi el 59%, una informalidad, me refiero. Entonces, esos son temas que en algún momento nosotros, si verdaderamente queremos ser competitivos y aprovechar, ojo, que lo tenemos todavía, que ojalá siga siendo así, el DERE-CAFTA, nosotros debemos abocarnos, y no solamente el DERE-CAFTA, sino el EPA y todas las relaciones que tenemos internacionalmente. Nosotros somos una economía pequeña que tenemos que crecer hacia afuera. Entonces tenemos que tener políticas públicas que verdaderamente nos hagan competitivos y que ese crecimiento, como tú dices,
se refleje en mayores ingresos y se refleje en Pero menos la visión informalidad. la visión de la política económica está orientada en esa dirección. No está orientada en esa dirección. Lo que ha pasado en República Dominicana es que, ¿cuáles son las reformas significativas que hemos tenido en los últimos, yo me atrevería a decir, desde tal vez mediados de la década pasada? No hemos vivido ninguna reforma significativa. Tal vez podríamos remontarnos, sin temor a equivocarme, a los 90. Pero reformas significativas que incrementen la competitividad en República Dominicana, no recuerdo una. De hecho, si tú hablas con los organismos de notación, ¿verdad? Los que ponen la nota del país, que te dicen que a diferencia de otros países de la región a los cuales ya se le ha rebajado la nota, dicen que en el caso de República Dominicana no se justificaba porque, diferencia de con esas economías, hay una mayor diversificación, que eso es una realidad de la economía dominicana, que habla del turismo, esta zona franca, hay las remesas, que yo no considero eso como un instrumento de desarrollo, ni tampoco como un logro económico, es una buena noticia para la balanza de pago, punto. Y para quienes los reciben. Y para quienes los reciben, ¿no? Así, por lo menos a corto plazo y económicamente, aunque no socialmente. Es una exportación neta. Sí, no, claro, sí, eso es un regalo. Es que ningún país en el mundo se puede desarrollar sobre la base de expulsar a sus ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que resulta ser las remesas? O sea, dependemos de expulsar dominicanos que vayan a trabajar allá, muchos pasar mala vida, porque tienen que trabajar mucho, y del dinero que les queda de vivir mal, mandarlo acá. O sea, eso efectivamente ha ayudado mucho, pero no se puede desarrollar el país sobre esta base. Ahora, lo que sí nos dicen los organismos que ponen la notación es que no van a mejorar la nota de la República Dominicana porque no hay agenda de reformas estructurales. Y no podremos ser más competitivos si efectivamente no tenemos una agenda de reformas. Entonces, si tenemos que definir en pocas palabras la economía dominicana, ¿está en buena situación o no está en buena situación? No, yo pienso que la economía dominicana está en un proceso de transición. Y el Banco Mundial, por ejemplo, define este tipo de economía de rentas medias que llegan a un techo. Y tú puedes seguir creciendo, tú puedes utilizar el crecimiento como una política de marketing, pero para tú romper ese techo, tú tienes que hacer reformas importantes, de las que aquí se han mencionado. Y asumir el coste. Y asumir el coste, porque ese es el problema verdaderamente. Cuando el político ve que los costos, ¿verdad?, en el corto plazo son altos y los beneficios políticos son a largo plazo, entonces se la deja al otro. Sin embargo, aquí hay un elemento que hay que verlo como una experiencia. Todos los partidos políticos se oponían al pacto educativo y la presión social lo llevó a firmar un pacto educativo en el año 2013, 2012 creo que fue. Sin embargo, el partido que surgió en ese momento vio que los costos políticos en el corto plazo eran menores que los beneficios políticos y ha utilizado gran parte de ese presupuesto precisamente, y eso le ha dado beneficios políticos, porque uno usar un presupuesto de 152.000 millones de pesos y diseminarlo en todo el territorio nacional y en provincias incluso muy remotas, donde prácticamente la inversión es mínima, y tú utilizar esos presupuestos para comida, para ropa, para uniformes, y eso tiene un impacto político, un beneficio político, pero eso no es la lógica, eso no ha permitido que la economía dominicana dé un salto importante, y yo creo que tenemos que ver la reforma de forma mucho más seria, más integrada, más estructural, para que nosotros podamos romper ese techo. Creo que, mira, si comparamos hace 50 años y hoy en día, yo creo que hace 50 años podemos decir que República Dominicana era un país pobre con algunas familias muy ricas. Claro. Hoy en día yo creo que es ya República Dominicana casi un país rico, pero todavía con mucha gente pobre. Entonces, yo creo que la manera como vamos a poder seguir creciendo, si no logramos transformar este crecimiento en bienestar sostenible para la gente que lo vaya a recibir, esto va a ir creando tensiones sociales que tarde o temprano
van a provocar problemas. Y yo creo que es mejor, como lo dicen todos los informes recientes del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, que abracemos la agenda de reforma cuando la economía está en esas buenas condiciones que tenemos hoy en día, que es más fácil, menos doloroso, a esperar que dentro de 2 o 3 o 4 o 5 años las situaciones o el mercado nos corrijan. El problema... No, yo quiero apuntar que... Sí, tenemos que hacer una pausa, así que... No, pero... Bueno, rápidamente, nosotros estamos lejos de ser un país desarrollado, rico. Eso no, desarrollado es otra cosa. No, pero, perdón, refiriéndome a algo que tú comentabas, el mejor ejemplo es Chile, miembro de la OCDE y todo, y bueno, y todavía le falta. Pero República Dominicana, hasta que no haga una reforma impositiva que reduzca la carga impositiva que tienen las empresas en este país y le impiden la informalidad, hasta que no se aboque a una reforma del Código Laboral para tener un mercado más flexible y verdaderamente con formalidad, el tema de la electricidad, que ya había mencionado anteriormente, el tema del transporte, etcétera, son una serie de elementos verdaderamente que tienen que ver con las estructuras de la economía. Sí, claro. Y ahí es que verdaderamente se sentirá, yo estoy convencido, se sentirá de que no vamos a estar hablando de que estamos creciendo pero no se siente. Yo creo que ahí verdaderamente nos vamos a dar cuenta de si estamos creciendo y cómo estamos creciendo. Bien, tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Los desafíos que encara la República Dominicana en el ámbito de la economía en este año preelectoral. Regresamos después de la pausa.